Bienvenidos a este café literario. Muchas gracias a todos los que han hecho esto posible. Soy Trinidad Soto, su conductora, y hoy estaré junto a Alison Morales y Daniel Toro. Durante varias semanas estuvimos leyendo La muerte viene estilando, pero no lo hicimos solos, en casa, sino que durante la lectura la disfrutamos aquí, juntos. Clases en que leímos en voz alta y comentábamos cada desconcertante detalle y sobre todo cada sutil conexión entre los capítulos. Hoy nos visita su autor, quien además de ser escritor es narrador oral y mediador de lectura. Es un comprometido con la cultura y amante de las historias. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, desde el italiano hasta el griego, y hoy ha querido estar con nosotros. Un fuerte aplauso para Andrés Montero. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por este recibimiento, no me lo esperaba, así que contento de visitarlo hoy día. Acá hay un micrófono, ¿lo tienes que poner así? Sí, así para. Ya, eso, contento de estar aquí, muchas gracias. Ok, qué bueno. Antes de empezar con la entrevista, le queremos mostrar un video que preparamos para usted. Bien. Un ritual. Intrigante. Misterio. Interesante. Misterio. Extraño. Para mí el velorio fue el mejor capítulo de todo el libro. Me pareció que era el más estructurado y el más ordenado. El estilo del narrador se hace muy presente en este tipo de capítulos. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo con la sutileza de múltiples detalles nos dan indicios de lo que va a suceder. Y eso hace que el espectador sienta mucha intriga, se siente identificado, sienta que puede estar pasando en verdad. Eso hace una experiencia increíble a este capítulo. Y en mi opinión es el mejor de todos, el corazón del libro. Fe. Salvación. Impactante. Liberación. Impactante. Redención. Intrigante. El capítulo de Forma de ganarse el cielo me pareció muy interesante y también tiene varias, inclusive algunas creencias, por ejemplo, griegas, si no estoy mal, sobre el tema del barquero que tenías que pagarle para irte al cielo, las cuales son creencias que ganó de donde trabajaba don Florencio. Y también es sorprendente la forma en que Florencio supo que se iba a morir desde el inicio y tanto le pedía a su esposa que le pusiera dos monedas en los ojos. Me pareció muy interesante el capítulo en sí. Confusión. Resistencia. Sorprendente. Injusticia. Atrayente. Extrañeza. Desesperante. En mi opinión, el libro fue increíble y fantástico. Pero el capítulo que más me gustó fue la historia. Pero tristemente me lo robaron. Así que voy a contarles sobre la revuelta. El capítulo de la revuelta también es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí me aclaran qué pasó con Juan de Dios y quién había sido el asesino de León. Una de las cosas que más me gustó fue la conexión que tenía el velorio con la revuelta. En el velorio todos reconocen al protagonista y él no sabe por qué. En cambio, en la revuelta nadie conoce a Juan de Dios y él tampoco sabe por qué. Y eso lo hace ser un muy buen capítulo, uno de los mejores. Pero no antes que la hijada. Enojo. Dolor. Impresionante. Respeto. Honor. Rencor. Interesante. Bueno, a mí la verdad me gustó bastante el capítulo del duelo, ya que los personajes, el Cholo y Romero, a pesar de su rivalidad, tienen y mantienen un respeto y un honor hacia el otro. Pues en ocasiones tenían la oportunidad quizás de atacar al otro por la espalda, pero no lo hacían por esta misma razón, por el honor, porque ambos sabían que si iban a vencer al otro tenía que ser en un duelo, cara a cara, en igualdad de condiciones. Entonces, todos estos códigos sociales de hombría, por así decirlo, hacen que quizás en mi caso o en otros casos uno se pueda sentir identificado. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente me atrajo al capítulo, que me enganchara tanto con los personajes, porque uno se puede sentir identificado con todos estos códigos sociales
de honor, respeto, y que si vas a vencer a alguien con el cual tienes una rivalidad, tiene que ser en igualdad de condiciones. Tristeza. Destino, Emotivo. futuro, Concluyente. ausencia. Odio. A mí en lo personal me gustó mucho el cuento, pero mi capítulo favorito fue el de la hijada, ya que es donde se conectan todas las historias y nos muestra lo perverso y lo cruel que puede llegar a ser un hombre como lo fue Juan de Dios al abusar de la negra sabiendo que le podría generar un trauma de por vida. Encuentro. Extraordinario. Reunión. Emotivo. Destino. Y conexión. En sí, el capítulo Flor, Truco, Forastero me parece un gran final. Un final súper satisfactorio no solamente para el capítulo en sí, sino también para la historia. Ya que el autor, Andrés Montero, utiliza técnicas que te hacen sentirte dentro del capítulo y de la historia en general. Me parece un final súper satisfactorio y una increíble obra por parte del autor. Compartir la lectura fue una experiencia increíble que volvería a repetir en el curso, pues cada uno tenía diferentes dudas y juntos íbamos resolviéndolas. Fue un momento emotivo ya que compartíamos capítulo tras capítulo, y no solo nosotros, sino también con el profesor que tampoco había leído el libro. Cada uno tenía dudas diferentes y se tomaba el cuento o los cuentos de diferente manera y de diferente perspectiva, y cada uno iba ayudando a encontrar la perspectiva correcta. Me pareció una idea asombrosa el leerlos juntos y fue una experiencia la cual volvería a repetir. Pero a mí eso no me preocupa. No me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve a usted en mis brazos y porque aprendí a tejer con mi madre y porque me he tomado miles de agüitas mirando el mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa. Y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar, pero yo lo tengo acá dentro, y cuando venga la muerte la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso a sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no me va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. Muy buenas tardes. La verdad es que como curso disfrutamos mucho tu libro. El profesor dice que en el concurso se había entusiasmado tanto con la lectura. Entonces queríamos saber, ¿qué crees que tiene tu libro que logra conectar con tantas personas al mismo tiempo y cómo lo conseguiste? Bueno, primero se pasaron con el video, está espectacular. Nunca me habían hecho un video así del libro, así que aparte me encanta escucharles de qué les pareció el libro y además estaba súper bien hecho, así que muy bonito. Espero que después lo puedan subir a YouTube para poder compartirlo y que todo el mundo lo vea y llegue a Hollywood. Bueno, sobre tu pregunta, yo pienso que, bueno, es un libro que se ha publicado en distintos países y porque yo pensaba que, claro, en Chile, como tenemos el sur, quizá alguno de ustedes es del sur o tiene familia en el sur o al menos lo conocen, y si no lo conoce, igual conocen las leyendas del Chiloé, del Trauco, qué sé yo. Entonces como que es como un paisaje en el que nos sentimos como identificados los chilenos. Pero también ha pasado en otros países donde no tienen este paisaje. Entonces yo creo que el tema de que la única certeza que tenemos los seres humanos es que nos vamos a morir algún día. Y casi todos, si no todos, hemos tenido la pérdida de alguien. A lo mejor un abuelo cuando éramos muy chicos, de algún familiar, de alguna mascota. Entonces es una experiencia que aunque de la que no hablamos mucho o nos cuesta hablar, está siempre presente.
Entonces creo que lo que pasó es que con este libro, que yo no me lo esperaba, la verdad, pero que le fue muy bien y en general a la gente le gustaba mucho, es que, oye, acabo de ver que tienen esas cosas ahí, que vale, el duelo. Bueno, yo creo que tiene que ver con que es un tema universal. Y dentro de ese gran tema universal que es la muerte, hay otros temas que me encanta alguien que mencionó el duelo y que decía, como que entendí muy bien la persona que estaba hablando ahí en el video, lo que yo quería poner ahí en ese cuento, que es que pese a que se van a matar, hay códigos, hay códigos de honor que quizás en esta sociedad hemos ido perdiendo. Cuando vemos las noticias que de repente alguien llegó y mató a alguien porque le dio sin ningún tipo de código, uno se pregunta como dónde quedaron esos mínimos valores que habían antes en la sociedad, y entonces, bueno, entonces son temas que igual creo que nos tocan a todos. Por eso creo que pese a que a lo mejor ustedes nunca hayan estado en el sur, nunca hayan visto una gaviota bajar y sacar un pescado, o nunca se hayan tomado un té con mucha azúcar, o sí, les genera algo como que sienten cercano porque son temas universales. Creo que una de las cosas que más nos conectó fueron los personajes, que a pesar de encontrarse en historias muy cortas, uno igual les tomaba cariño, como la Eulalia, como la Negra, Martincito, Don Florencio, bueno, ya sí muchos, excepto Juan de Dios, pero bueno, por supuesto. Es por eso que quiero saber, ¿cómo desarrollas tus personajes? ¿En quién o en qué te inspiras y cómo logras darle tanta profundidad en tan pocas páginas? Eso es muy impresionante. ¿Cómo desarrollo los personajes? Mira, cuando escribo novelas, los trabajo mucho, lleno cuadernos enteros y sé todo lo que les gusta a los personajes. Aunque no aparezca en el libro. O sea, sé que les gusta desayunar, sé cuál es su miedo más profundo. Eso puede salir o no en el libro, pero yo tengo que saberlo para que el personaje sea creíble. Pero en los cuentos, como son más cortos, son personajes como quien dice, como más esquemáticos, y entonces tienen como una pulsión. O sea, en la novela las pulsiones de los personajes pueden ser muchas. Que quieren, por ejemplo, hacerse rico algún día, pero al mismo tiempo están enamorados de alguien y sufren porque esto y lo otro, pero además eso es una novela. En un cuento tiene que ser una sola pulsión. Entonces, por ejemplo, Romero, que aparece muy poco rato, en un solo cuento, lo único que tiene es venganza. Esa es su única como pulsión. No alcanza para construir más por la cantidad de páginas que en ese cuento es más corto. Y entonces lo que yo hago para construir los personajes y que sean lo más creíbles posible es, en los cuentos, ser detallista. Entonces, uno dice ya, Eulalia, por ejemplo, que es una señora del sur que teje, que podría ser como cualquier señora, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, que le echa mucha azúcar a sus té. Entonces, eso que uno podría decir, ya, pero ¿qué importa que le eche mucha azúcar? Pero eso hace que la gente, que la lee, piense en alguien que conoce que le echa mucha azúcar a los té, o que se la puede imaginar, sentada ahí, la bosca, tomándose un mate, un té. Entonces trato de que en esos detalles aparezca algo que también sea como reconocido. Y por otra parte, intento que los personajes tengan características de gente que conozco. Entonces pienso en gente a la que yo he conocido, aunque no sea muy cercana, a lo mejor gente que vi solamente una vez, y digo, esta persona siempre hacía tal cosa. Cada vez que hablaba, por ejemplo, Eulalia, hay un gesto que ella hace que hace así, ese gesto. Ese es muy típico, ¿no? Como seguro que conocen alguna vieja que hace así, ya déjame tranquilo, alguna abuela. Entonces eso hace que el personaje parezca más vivo y por lo tanto el lector pueda sentir cariño, bueno, o odio, o lo que quiera sentir respecto a ese personaje, porque lo está viendo como alguien de la vida real. Claro, es más cercano, como esos gestos que normalmente ocupamos, así, yo creo que eso me gusta mucho. Eso puede ser lo que lo hace más cercano. O Martín, que andaba en la ciudad y que lo perseguían 4 perros, o sea, como que es como en bicicleta, como a todos nos ha pasado eso alguna vez, vamos en bicicleta y tienen 4 perros, entonces, entonces eso, a que le gusta escribir o le gusta hacer películas o bueno, la ficción en general, siempre tratan de como pensar como en ese detalle que ChatGPT nunca va a poder hacer, digamos, que es el detalle que tenemos los humanos.
que solamente la mirada del escritor, del artista, del músico, del actor, del filósofo logra ver, que es como eso que no está tan en la vista. Hay que como que estar atento para observar esas cosas. Ya entrando en la trama misma de La muerte viene estilando, creo que la forma en la que interesa al lector es a través de la intriga. En cada página se van sembrando preguntas, alimentando nuestra curiosidad. Algunas son respondidas durante el libro y otras se quedan en el aire, molestándonos como una mosca pegada en la cabeza. En lo personal me gustaría saber, ¿qué le pasaba al protagonista del velorio al principio? Esta sensación de extrañeza, ese anhelo recurrente de ser otro, ¿qué significa para usted? Bueno, significa varias cosas. Primero, cuando nosotros le damos poder a alguien, por ejemplo, al presidente, digamos, sea quien sea, eso está basado en un pacto. Pero algún día nosotros podríamos decir, ya no le vamos a dar ese poder. O sea, digamos, si todo, que no digo que sea bueno, pero si todo Chile se pusiera de acuerdo de que ya no va a pescar el gobierno, al presidente de turno o a los políticos, ese poder se acaba, o sea, como inmediatamente. Entonces, a veces es súper frágil el poder o el respeto. Se basa en cosas, o sea, por ejemplo, a un profesor o al rector del colegio. Ese respeto está basado en un pacto social que se podría acabar, digamos, violentamente, quiero decir. Bueno, entonces cuando hay un liderazgo o alguien está ejerciendo el poder de manera tirana, como pasa en partes del mundo cuando hay dictadores, o como pasa en este fondo, siempre me pregunto, ¿y qué pasa si los inquilinos un día se despiertan? Porque los inquilinos son, no sé, 100 hombres fuertes de campo, y este es como un cuico flaquito. O sea, su poder está basado solamente en que los demás no se han atrevido a rebelarse. Entonces, ¿qué pasa si es que nadie lo reconoce? Esa era una pregunta que yo tenía. El cuento nace de ahí, como de la idea de que un día nadie más te reconoce tu poder. ¿Y qué pasa entonces? Y eso por un lado. Y por otro lado, es un cuento espejo, que es algo que yo nunca había hecho, que es escribir un cuento y después escribir un cuento como si fuera una mariposa. O sea, escribo un ala de la mariposa y después escribo la otra ala, ¿no? Como un espejo. Entonces, está el velorio, donde alguien decía muy bien ahí, alguien lo confunden con otra persona, y en el cuento siguiente, a alguien no lo reconocen como la persona que es. O sea, exactamente lo contrario. Mientras uno tiene que enfrentarse a que la gente cree que es alguien que no es, el otro tiene que enfrentarse a que la gente no entiende que él es quien es. Y entonces son cuentos espejos. Por lo tanto, el oficinista y Juan de Dios Elizalde están totalmente ligados en estos dos cuentos, que son, digamos, los que yo a veces cuando recién el libro todavía no lo terminaba, de hecho, y una vez me pidieron de un colegio un cuento, entonces le mandé los dos para que lo analizaran los dos. O sea, se podrían haber publicado los dos solos, también pudieron funcionar. Así que ahí está, pero me imagino que quedan dudas de por qué pasa eso, ¿no? No sé si quieren que hablemos de eso. Sí. Bueno. Sí. Entonces, me gustaría primero saber, porque lo que pasa es que, en el fondo, al oficinista lo confunden con Juan de Dios, y a Juan de Dios lo ven como alguien más, que digamos no sabemos quién es, o no dice en el libro. Entonces me gustaría saber, ¿quién tiene alguna teoría? Como no, yo creo que lo que pasó fue esto. ¿Ya? ¿Viaje en el tiempo? A ver, ¿quieres explayarte? Que por ejemplo después la negra pidió a su madre que le devolviera, no lo hacía día más. Y entonces cuando salió del auto empezó a caminar bajo la lluvia. Ajá. Y él era del pasado, el Juan de Dios, y él venía del presente. Entonces bajo la lluvia yo creo que pasó como un cambio. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Aileen tiene una ¿la escucharon o ya la habían conversado? Sí. Bueno, que en el fondo el oficinista que viene de la capital se baja del auto, está lloviendo y de repente, eso son las primeras páginas del libro, ve que viene alguien, ¿se acuerdan? Sí. Y se esconde. Piensa que sí. Claro, porque piensa que se asusta la historia del diablo y todo eso. Y se esconde y después el otro sigue caminando. En el velorio, el oficinista llega al velorio sin querer y lo confunde con Juan de Dios.
Y Juan de Dios en la revuelta, después de que pasa eso, sigue caminando y llega y se encuentra con el auto del futuro, digamos. Entonces efectivamente hay un viaje en el tiempo, o sea, él no se dio cuenta de que en un momento viajó en el tiempo. Y no se dio cuenta, pero hay algunas pistas en el velorio. Pistas, por eso es un libro que yo creo que es entretenido leerlo de nuevo, porque en el primer cuento hay cosas que uno no podría darse cuenta, pero que están ahí y que son pistas de que hubo un viaje en el tiempo. Por ejemplo, que el oficinista sale a fumar y dice que Joel Ferreira tenía unos cigarrillos de una marca que él creía desaparecido, porque efectivamente había desaparecido. Entonces hay pistas como esas. Pero hay otra pista más, que la pregunta... ¿Cómo? Dilo. Lo de la abuela, ¿no? ¿Lo de la abuela? Lo del terreno. Que antes estaba... Ah, sí, bueno, excelente, tú estabas muy atenta a la lectura. ¿Por qué al oficinista de repente en parte del libro así me acometió un sentimiento de irrealidad difícil de describir? Él estaba ahí haciendo caca en el baño y de repente dice, no sé quién soy, me quiero ir, quiero ser otro. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué él estaba ahí? Bueno, lo que le pasó fue que la negra en el pasado había pedido un deseo. Había pedido con toda su fuerza que algún día al patrón no lo reconociera. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Eso está en el cuento de Ahijada. Lo vamos a ver mucho después. Y en ese momento empieza la historia. Solo que eso está al final, pero es un libro difícil. Yo sé, digo, tercero medio, pero creo que lo han entendido bastante bien. En ese momento empieza la historia. Como pide eso, y pide que los patrones, los dueños, los hacendados, algún día no lo reconozcan, se activa. ¿Y por qué el oficinista? ¿Por qué él? Si él está tan tranquilo en la oficina de Santiago, ¿por qué él? Porque era un familiar. Y eso también lo dice en la primera página, o en la segunda página. Que él venía caminando y se acordó de la historia del diablo que le contaba a su abuela por el lado de los Elizalde. Claro, cuando uno lee el libro, está leyendo, ese apellido no le dice nada. Pero si lo lee por segunda vez, Elizalde es un apellido que le dice algo. Entonces ahí empieza como la trama que es una de las tramas del libro, que es de por qué pasan estos viajes en el tiempo y por qué se confunden los personajes. ¿Le hace sentido, no? Sí. Muchas gracias. Ahora sí se sacan un 7. Vemos que una constante dentro de todo el libro es la mención de la negra, de quien no sabemos mucho hasta el capítulo de la Ahijada, pero ella es quien conecta todas las historias. Y justo acerca de eso te quiero preguntar. ¿Cómo fuiste conectando los capítulos? ¿Estaba planeado antes de comenzar a escribir o se te ocurrió mientras lo hacías? ¿Y cuál fue la primera historia que escribiste? Bueno, la primera historia que escribí fue la primera del libro, El Velorio, el libro se publicó en 2021, pero ese cuento yo lo había escrito como en 2016. Lo sé porque se lo mandé por mail a un amigo para que lo leyera. De hecho, obtuvo el tercer lugar en un concurso de Providencia. Como cuento solo, digamos. O sea, esto no era parte de un libro, era solo un cuento, porque yo tenía ganas de escribir cuentos sobre la muerte, pero lo fui dejando ahí. Y llegó la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Habían nacido. Y entonces me tuve que ir a vivir al campo yo, a Batuco, ahí por Lampa, porque no, en mi departamento lo estábamos arreglando y estaban las cañerías volando, o sea, no podía vivir ahí y el maestro no vino más. Entonces me fui a vivir al campo. Y cuando llegué allá tenía tiempo porque todos los viajes, las visitas a colegios como este, todo se había suspendido porque era la pandemia. Así que no tenía trabajo, no tenía nada y tenía tiempo para escribir. Y entonces dije, yo había escrito un cuento sobre la muerte, sobre un velorio, me acordé. Y creo que me acordé porque en esos días, ¿se acuerdan que todos los días aparecía el ministro hablando de los muertos, de los contagiados y todo eso? Entonces el tema estaba muy presente. Y hay una teoría de los cuentos de Hemingway, que es un escritor estadounidense, que dice que un cuento debería ser como un iceberg. ¿Sabes lo que es un iceberg? ¿No? Sí. Estos bloques gigantes de hielo que están en el mar. Entonces lo que dice Hemingway es que un buen cuento, debería ser como un iceberg. ¿En qué sentido? El iceberg viene, por ejemplo, el Titanic viene y lo que ves del iceberg es un poquito así. Pero en realidad hay un bloque de hielo gigante para abajo, pero lo que sobresale del agua es un 10%. Hay un 90% de hielo pesado, grande abajo, que fue de hecho lo que hundió el Titanic. Entonces,
dice Hemingway que el cuento debería ser como un iceberg, que solamente nos muestra el 10%, pero que hay un 90% de cosas que no se dicen que están sosteniendo la historia. Por ejemplo, en el cuento del duelo, lo que vemos es Romero va a buscar al Cholo para vengarse por algo que pasó hace 15 años. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué andaban juntos? ¿Por qué tenían una pistola? ¿Por qué hablan de la nieve? Iceberg. Solamente vemos eso y sospechamos que hay una historia atrás. Eso hace que el cuento tenga fuerza. Si contamos todo cuando escribimos, al lector no le resulta tan interesante como cuando le estamos ocultando algunas cosas y tiene que imaginarla o sospechar. A todo esto voy a escribir otro libro donde voy a contar esa historia, pero por ahora ustedes no lo saben, digamos. No saben por qué el Cholo y Romero se conocieron ni en qué andaban. Entonces, bueno, yo dije, oh, el iceberg, y me acordé del velorio y dije, si el cuento está bueno, tiene que haber muchas cosas aquí. Por ejemplo, ¿con quién están confundiendo a este oficinista? Y en ese momento no lo sabía. Dije, lo están confundiendo con un patrón que tenía un fondo y que vivía allá y que era malo, y me empecé a imaginar todo eso. ¿Y por qué Don Aliro le dice, la negra me lo quiso advertir? Yo escribí eso, pero no sabía por qué. La negra debe ser un personaje que como que tiene visiones. Y ahí empecé a hacer el iceberg, pero al revés. O sea, en vez de hacer un cuento solo y dejarlo ahí, miré el cuento y dije, había iceberg, y fui mirando así como picando el iceberg, y ahí fueron saliendo el resto de la historia. Y entonces para unirla lo que hice fue que, bueno, yo dibujo pésimo, digamos, solamente hago monitos con palitos, y voy haciendo esquemas, y hago mapas conceptuales, y entonces fui haciendo, y bueno, no lo ando trayendo acá, pero tengo un cuaderno así, con todo escrito ya, quién está acá, y cómo se relaciona Florencio con el Fondo de las Nazcas, porque trabajaba cuando era joven ahí, por eso sabía de las monedas en los ojos, y por eso a don Salomón también bueno, así. Todo estaba unido, y me empecé a dar cuenta que el personaje que estaba al centro, o sea, el personaje que estaba unido con todos los demás, era la negra. Entonces, la negra fue el último personaje que escribí, o sea, el último cuento que escribí fue el de la negra, porque necesitaba atar distintos cabos que habían quedado sueltos. Bueno, gracias a que leímos La muerte viene estilando en clases, yo descubrí tus otros libros. Ya he leído Tapada. ¿Tú fuiste? Sí, yo soy la problemática. Ya. Bueno, ya leí El año en que hablamos con el mar y también Tapada, y me conseguí hace poco Tony Mingo. Genial. Así que descubrí que todos tienen un tono similar que me hacen como imaginarme y estar dentro de la historia, y eso me encantó. Así que muchas gracias. Te quería preguntar, ¿cuál es tu libro favorito y cuál nos recomiendas leer como curso el próximo año? ¿Cuál es mi libro favorito de la vida o de los míos? No, de los suyos. Caramba, eso es muy difícil. Es como que te pregunten cuál es tu hijo favorito. Siempre el menor, por si acaso. Si ustedes no son los menores, lo siento, no son los favoritos. Sí. Bueno, a mí me pasa que, no, pero ahora hablando en serio, siempre como que el que le tengo más cariño es el último. Porque como que lo acabo de escribir, entonces, bueno, igual ya el último es El año en que hablamos con el mar. De hecho están en orden, muy bien. El año en que hablamos con el mar es el último que escribí, pero igual ya pasó 1 año y medio, entonces como que ya no es tanta novedad para mí. Pero sí, igual creo que, miren, este quizá es un poco duro, un poco fuerte, pero ya a partir de 0,5 está bien, digo. Ya se lo leí en 1,5 y como que, porque hay una escena como, hay escenas de abuso, entonces como que es un poco fuerte. No, pero es como parte del, entonces es un poco fuerte, pero yo creo que es un libro entretenido y tiene un final que da mucha conversación. Sí, se trata de un circo. Este es muy chileno, a los que les gustan las payas, los payadores, el campo, el 18 de septiembre, la fogata, el asado de cordero, todas esas cosas, este es el más chileno, pero es un poquito más complejo. O sea, digamos, yo no se lo recomendaría a menos de que ustedes sean lectores, no profesional, pero como, porque obviamente puede ser que algunos de ustedes lean mucho, lean siempre, o puede ser que lean poco, son los libros del colegio, y a veces ni eso. Entonces, en ese caso yo recomendaría este que es más entretenido que este, que es un poco para lectores que más avanzados, diría yo. La muerte viene estirando, bueno, ya lo leyeron, es complejo, y es muy bueno haberlo leído colectivamente porque quedan varias dudas que me imagino que podrían conversar entre todos. Y el año en que hablamos con el mar yo encuentro que es el mejor, entonces le recomendaría, si lo quieren. Además, el año en que hablamos con el mar, tú ya lo leíste.
bueno, el año que hablamos con el mar, se trata de un grupo de isleños, o sea, de gente que vive en una isla, que se juntan en su taberna, que es un barco abandonado donde se juntan, y ahí se toman su vino y todo, y se juntan a contar una historia. Entonces, todo el libro es, o casi todo el libro, es los isleños dentro de la taberna preguntándose qué, es como cabuñando, porque se están preguntando por unos mellizos que son más viejos que andan por ahí y qué pasó con ellos en su vida. Entonces, es un libro muy bueno para leer colectivamente, yo creo, porque justamente lo que pasa en el libro, que están todos contando colectivamente una historia, ustedes pueden leer colectivamente un libro. Hay varios lugares en la Patagonia, por ejemplo, en una biblioteca popular de Ñuñoa, que lo han leído entre todos, pero sino que en voz alta, quiero decir, lo van leyendo entre todos el libro. Igual un poco largo, como para hacerlo en clases, pero eso se ha hecho. Así que eso, no sé si te respondí, o fue la rama. ¿Sí respondí? No. Sí. Gracias. Como ya vio, el velorio fue mi capítulo favorito. Sí. Y el de muchos. De hecho, creo que es el capítulo que te obliga a seguir leyendo. Porque queremos saber qué le pasó al protagonista. Cuando lo leímos surgieron muchas teorías. Algunos creían que había viajado en el tiempo, como mencionó. Otros que estaba soñando o que había perdido la memoria. Unos creían que él mató a Elena y algunos creían que era inocente. No se suele pensar. Yo en lo personal me creé la expectativa de que el último capítulo nos volvería a llevar a los sucesos del velorio, pero eso no pasó. Si bien se explica un poco en el capítulo de la hijada, me gustaría pedirte si nos puedes explicar qué fue lo que hizo que Juan de Dios y el protagonista del velorio cambiaran de cuerpo. Creo que eso es lo que expliqué recién, ¿no? Como que la negra le pide a mamá y se pide, aprende a pedir. Entonces ella pide que Juan de Dios, por lo que le hizo, no lo reconozcan y que los poderosos, digamos, que serían los dueños del fondo, no sean, que lo dejen de reconocer como poderosos. Y entonces ahí empieza todo el cuento. El oficinista va y lo que pasa, claro, acá es como, ¿leyeron La Metamorfosis de Sokoleva, de Kafka? ¿No? Pero la historia parte con que Gregorio Samsa se despierta un día convertido en un en un insecto, un escarabajo. En un escarabajo. Se despierta convertido en un escarabajo. Y todo el libro es Gregorio Samsa convertido en un escarabajo en su pieza sin entender lo que pasa, y ese es el libro. Y es una maravilla. Bueno, es como un cuento largo igual. Entonces, uno se podría preguntar, uno podría creer que el libro se trata sobre por qué Gregorio Samsa se convirtió en un escarabajo. Pero no se trata de eso. Se trata de qué pasa si un día uno se despierta convertido en un escarabajo. Entonces, cuando uno escribe un cuento fantástico, como lo que la muerte viene estirando, algunos al menos de ellos son cuentos fantásticos, mucho más interesante que las causas de lo fantástico son las consecuencias de lo fantástico. Entonces, hay un libro que se lo recomiendo muchísimo para que puedan leer y que lo pasen bien, porque es un librazo. Hay una película también, se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que es un portugués que ganó el premio Nobel. ¿Y el libro de qué se trata? Que un día hay como una pandemia como la que nosotros vivimos, pero la pandemia es que te deja ciego. Todo el mundo se empieza a quedar ciego porque es como, en vez de coronavirus, que no refleja, la que contagio te hace quedarte ciego. Entonces en el mundo, en un país, digamos, esto está en una ciudad, se queda ciego primero creo que un niño primero, y entonces va al médico, y el médico se queda ciego, y todo el mundo se va quedando ciego. ¿Por qué se quedan ciegos? El libro no te lo va a explicar. Lo interesante es preguntarnos qué pasaría con nosotros, los seres humanos, en nuestra sociedad, si de repente todos nos quedamos ciegos. Y eso es mucho más interesante que la pregunta de por qué pasa. Entonces, en mi libro, si bien yo doy una explicación de por qué pasa, alguien pidió expresamente que hubiera un desconocimiento, y por eso hay este intercambio, me parece mucho más interesante la pregunta de qué nos pasaría a nosotros si un día nos despertamos y tu mamá, tu papá, tu amigo, y tú quién eres, ¿no? No te reconocen. No sé si están de acuerdo, pero al menos es un planteamiento que es más interesante las consecuencias de lo fantástico que las causas. A mí me parece increíble, me parece una forma muy interesante de verlo, una forma muy creativa, hace que el libro gane todavía más volumen para mí. Me acabas de... Sí. Pero tengo una última pregunta ya para hablar.
Mi pregunta es, ¿por qué, siendo que este tema es tan interesante del cambio de cuerpo, de las consecuencias de este cambio de cuerpo, del deseo de pedir de la negra, ¿por qué no se renovó o se terminó con esta parte y se terminó con la parte de Martincito? ¿Qué le motivó a usted para terminar con esa parte de ese capítulo? Bueno, es una buena pregunta. Primero, yo diría que el primer cuento, en mi opinión, sí termina. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene demasiadas explicaciones. Pero termina porque el oficinista, ¿se acuerdan cómo termina? Sí. En ese cuento dice que iba arriba del caballo y empezó a sentir los balazos que corrían y sintió unas ganas irresistibles de fumar. Sí. Y él no fumaba. Entonces se había convertido en él. Fermín lo ve y dice, tiene sangre. Entonces él se había convertido en otro, solo que internamente no se había dado cuenta, pero ya era otro. Pero, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes un día, imagínense que les pasa a ustedes, así van manejando o en bici, lo que quieran, o van caminando, de repente llegan a un lugar y todos creen que tú mataste al muerto. ¿Qué harían ustedes? O sea, piénsenlo realmente, como si en verdad les pasa. Un día fueron a visitar unos parientes al campo y están ahí y de repente todos empiezan a sospechar que tú mataste al muerto que están velando. Y tú sabés que no lo mataste, que tú no eres el asesino. Y en vez de eso, en vez de arrancarte de ese lugar lo más rápido posible, volver al auto e irte, en vez, que es lo que haría cualquiera de ustedes, yo creo, tratar de salir de ahí, porque hay una amenaza real, después le dicen están armados, no sé qué, y así todo se queda, come, se queda a dormir, y cuando viene Fermín, a quien él nunca ha visto, le dice, patrón, véngase por la ventana, ¿él qué hace? En vez de decir, oye, está equivocado, ¿qué hace? Salta por la ventana. Y cuando le dice, súbase a su caballo, ¿el qué hace? Se sube al caballo. Y cuando dice, apúrese, patrón, ¿el qué hace? Se va. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Porque para mí es un cuento que funciona solo y al que no es necesario volver. ¿Por qué? Porque yo creo que es un cuento que se trata de una persona que está tan descontenta con su vida que incluso prefiere ser considerado un asesino. Porque en un momento él dice, voy a ver si lo encuentro porque la imperiosa necesidad de ser otro. Eso, mira, se lo sabe de memoria. Acá está, atrás. ¿A dónde? ¿Alguien lo tiene ahí? Allá. ¿Sentía la imperiosa necesidad de ser otro? Qué preparada. No, se pasa. Bueno, entonces él dice, caminando bajo la vida, dice, sentía la imperiosa necesidad de estar en otro lugar, de tener otro pasado y otro futuro, de ser otro, alguien más, algo más. Pero sobre todas las cosas, no quería seguir mojando. ¿Nunca le ha pasado que desean estar en otro lugar, en el futuro o en el pasado, ser otro, o envidian la vida que tiene un amigo o un hermano, y no quieren estar donde ustedes están? Bueno, si no les ha pasado me parece genial, pero probablemente alguna vez les pase, porque creo que a todos los humanos les puede pasar. Entonces a él le pasa que es tan profundo su descontento con su vida que esto de repente le parece interesante. Está en una oficina respondiendo mail, imaginémonos, aburridísimo, imprimiendo cosas, fotocopiando, y de repente está arriba de un caballo y lo están persiguiendo porque creen que es mucho más entretenido. Eso le pasa a él, digamos. Entonces por eso para mí me parece que es un cuento completo. Pero igual está terminado porque en algún momento creo que La negra sí menciona si lo mataron. Claro, que lo matan. Entonces en verdad que mataron por oficinista. Y a Juan de Dios se lo llevaron los carabineros. No sabemos ahí sí está. ¿Por qué terminó con Martincito? Que tenía que... Bueno, ¿y por qué termina con Martín? Porque igual es un libro que finalmente ¿quién dirían ustedes que es como el protagonista del libro? Me gustaría saber. Juan de Dios. La negra, sí. La negra. Yo creo que La muerte. Bueno, en mi opinión, la protagonista del libro es la muerte. Entonces, el cierre de la historia, fíjese que en cualquier serie que vean o libro, el cierre va con el protagonista. Entonces acá lo que tenemos es como un cierre de la historia, podríamos decir de alguna forma, de la muerte, o al menos de cómo los humanos o esos humanos entienden la muerte. Entonces por eso hacia el final está este monólogo de Eulalia que le habla a su hijo y le explica lo que ella piensa de la muerte y todo.
y Martín se reconcilia con la idea de la muerte y eso hace que todo el libro, las aventuras que vivimos en el mar, arriba de los caballos, la cordillera, pasen a un plano secundario respecto a la importancia de las tradiciones, de la mirada ante la muerte, de disfrutar, de aprovechar la vida. Bueno, yo quería poner al principio del libro algo que dijera, querido lector, puedes leer este libro como quieras, en cualquier orden, como cualquiera los cuentos así, que igual funcionaría, pero después me di cuenta que era muy importante que este fuera el último cuento, porque lo que ha pasado en general, quizá ustedes son muy jóvenes, pero al menos en los lectores un poquito más grandes que ustedes, es que el libro te entretuvo, lo pasaste bien, al rato no entendiste todo, pero estabas ahí entretenido, y en el último cuento viene como un momento como de paz. Entonces la gente termina el libro y dice, bueno, hay mucha gente que llora al final, bueno, por lo que me cuento, yo nunca he visto a nadie llorar, pero me dicen, oye, lloré, ¿no? Entonces creo que como que tuviste como un viaje, pero ese viaje terminó en un lugar más reflexivo que de acción. Y por eso creo que era bueno que fuera el último cuento. Bueno, muchas gracias por responder a nuestras preguntas, pero ahora queremos ver si nuestros compañeros tienen alguna pregunta para ti. Okay. Hoy un aplauso para los entrevistadores, excelente los chicos. Debería entrar los candidatos presidenciales aquí para que tengan todo esto. Acá, nuestro compañero. A ver. Sí. En el capítulo El duelo, ¿quién murió? ¿Quién crees tú? Oh. Cholo. ¿Tú crees que murió el Cholo? ¿Y por qué? Si se puede saber. O sea, ¿por qué crees que murió el Cholo? Hipótesis. Bueno, yo no sé. Puede haber muerto cualquiera de los dos. Pero yo creo que murió el Cholo. Porque la madrina ya lo había señalado. O sea, la madrina ya sabía que se lo tenía que llevar. Entonces, en cualquier caso, la pregunta sería si murió también Romero. Que sería una pregunta posible, porque estaban con frío, podían tener hipotermia. Y además hay algo que dice Florencio en el segundo cuento, que no es ese cuento, pero dice que de repente tenía la... ¿Puede ser de otro libro? No, sí. Que dice que él ahora había entendido todo, porque nosotros los moribundos entendemos las cosas así, de golpe. Dice que la gente que se va a morir, que de hecho es algo que pasa mucho, no sé, han tenido una experiencia con algún abuelo, para que se vaya a morir, que de repente están como súper lúcidos y dicen unas palabras increíbles. A veces no están de la cabeza. Bueno, entonces Florencio dice que hay como una iluminación, entonces él lo entendió todo y entendió que tiene que hablar de lo que pasó con el Panchito y todo, porque si no, no se puede ir tranquilo, bueno. Entonces al Cholo le pasa algo así, porque el final del cuento es que de repente entiende muchas cosas, entiende que nunca había visto la estrella, entiende que nunca había estado así cerca del fuego, entiende que había amado a la negra con toda su alma, y esas cosas las entiende porque el Cholo es un hombre bastante simple, que no piensa mucho en estas cosas, es más un hombre más rudimentario, digamos, y de repente entiende todas estas cosas profundas de la vida. Yo veo ahí la cercanía de la muerte. La muerte le está dando en el último momento la claridad que no ha tenido en los momentos de su vida. Por eso yo creo que murió el Cholo. Pero honestamente no lo sé. No lo puedo saber. Porque está abierto. ¿Lo sabremos en el próximo libro? No, pero en el próximo libro, o sea que lo estoy escribiendo ahora, es como la muerte viene estirando, pero en el norte. Entonces no se repite a ningún personaje, porque el tema no es la muerte, sino que la fe. Pero aparece el Cholo y Romero, ¿cómo se conocieron? Acá les puedo contar un poco, ellos andaban buscando un tesoro. Y se unen porque el Cholo venía del norte, no tenía un peso, Romero era un poco mayor y era un hombre de cordillera, era arriero, entonces tenía armas, tenía bueyes, y por eso se unen para buscar el tesoro. Y ahí empieza toda su peripecia. Y entonces el cuento está contado de que Romero le está contando a alguien por qué necesita que le diga dónde está el Cholo.
Entonces Romero está hablando diciendo, mire, esto pasó hace mucho tiempo, hace 30 años, yo era del norte, vivía allá, le cuenta que era arriero, y él es como un monólogo, está hablando y no hay diálogo, no sabemos a quién le está hablando. Hasta que al final del cuento, convence a la persona con la que está hablando para que le diga dónde puede encontrar el cholo. Y esa persona es, ¿quién adivina? El tabernero Julián. Está en todas partes. Bueno, se lo cuento porque todavía no está escrito, así que a lo mejor cambia. Pero ese es como el cuento. Entonces Julián había entregado al chico. Pero no vamos a llegar al final a saber quién murió. ¿Quién más tenía otra pregunta? Acá ¿Por qué hay... dejó vivo a Juan de Dios? ¿Por qué dejé vivo a Juan de Dios? Sí, porque en la última parte dice que se sube al auto y después los policías lo encuentran y se lo llevan. Sí. Y murió. Y murió el oficinista. Ahí es verdad que en el fondo no hay como un cierre de la historia de Juan de Dios, como que el lector se imagine, pues se lo llevaron preso, habrá muerto en la cárcel. No se sabe. No se sabe. Igual, ¿qué es mayor justicia, que hubiera muerto o que se vaya preso hasta el fin de sus días? No sé, pero ¿y por qué los pesimistas lo mató? Era su destino. Simplemente era su destino. Aquí. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿tuvo alguna escena que le costara mucho escribir o que incluso le doliera mucho? Hay una escena que me costó mucho, que es cuando Juan de Dios abusa de la negra. Entonces era tan difícil que, si se dan cuenta, está escrita de una forma especial, porque no está narrado, digamos, exactamente lo que pasa, sino que durante todo ese tiempo lo que hace la negra es mirar a su madrina, que está ahí como acompañando en ese momento. Entonces yo no sabía cómo contarlo y encontré esa fórmula, que era, y ahí también se ve que la muerte de alguna forma nos acompaña durante toda la vida. Yo no creo que sea tan mala, digamos. Está ahí también, está ahí. Y le dice, no es tu momento, vaya a salir de esta, yo te voy a venir a buscar después. Esa escena me costó. Y me costó... yo creo que esa te voy a decir que como yo creo que es la que más me costó. Lo demás... Fue un libro que escribí muy rápido, yo escribo muy lento. El año que hablamos con el mar me demoré como 3 años. Pero este libro me demoré 3 meses porque como era pandemia no tenía nada más que hacer. Así que me levantaba, me duchaba y quedaba desocupado. Y entonces lo que hacía era irme a escribir todo el día, entonces en 3 meses lo había terminado. Claro, a veces sueño que venga de nuevo la pandemia, pero bueno. Es que no tengo tiempo. ¿Ah? Sí, aunque ahora fui papá hace 2 meses, entonces no creo que sea tan así como antes. Gracias. Porque no, Gaspar no me va a dejar. ¿Cómo a un personaje le costara escribir? ¿Cómo? Perdón. Un personaje le costara escribir. ¿Que me costara de escribir? Sí. La muerte es difícil de escribirla porque tenemos esta idea como de la muerte como cadavérica, con capucha, con guadaña. Y entonces no es tan fácil cuando alguien ve la muerte que ve. Entonces, por ejemplo, acá en el video aparecía una muerte que era como un hombre, ¿verdad? Como con un... entonces yo creo que la muerte puede ser un poco difícil. Y es un poco difícil en el caso, por ejemplo, de Panchito. Porque Panchito es un hombre que tiene una limitación mental, ¿no? Entonces es muy delicado hablar, creo. ¿Qué dice uno? Que es retrasado, suena feo. Es limitado, peor. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo lo digo? Porque necesito que la gente entienda que tiene una limitación mental, pero no quiero decirlo así porque me parece muy fuerte. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo dirían en el campo? Y me acordé que yo viví en el campo un tiempo y que había una persona que tenía una limitación, que trabajaba cerca donde trabajaba yo, y la gente decía, no, ese es bruto. Y yo decía, bueno, a lo mejor tampoco es tan bonito, pero así es como lo diría la gente en el campo. Y entonces así quedó Panchito, el niño bruto.
que es como un punto medio, ¿o no? Porque como que siento yo que suena, puede ser un poco fuerte, pero suena como también como chileno, ¿no? Entonces eso no es fácil hablar de esos temas, como lo digo. Sobre todo ahora que en el fondo hay mucha como sensibilidad respecto a estos temas. ¿Acá viene la pregunta? ¿De dónde vino la idea de integrar esa como, así como si decía, la idea de que uno tiene que pagarle a alguien para irse al cielo? Como lo del banquero. Bueno, esa es una historia muy buena. ¿Tenemos tiempo? ¿No? Bueno, resulta que viene porque el año 2012, el año 2012 yo hice un viaje por Chiloé, andaba mochileando con mi hermano, mi polola y la polola de mi hermano, éramos 4. Y estábamos mochileando en Chiloé, enero, hacía un poco de calor, y estábamos así haciendo dedo, esperando que alguien nos llevara, y de repente paró una camioneta donde solamente cabían 3. Yo pensé que mi hermano y la polola y mi polola iban a decir, no, vamos a esperar alguna que nos la llevamos los 4. Pero los 3 se subieron a la camioneta y me dejaron solo. Entonces me quedé solo en Chiloé, haciendo dedo, y íbamos a un lugar que se llama el Camping de la Abuela, que es famoso. Hay 2 campings allá en Chiloé que son famosos, en Pucao, que se llaman el Camping de la Abuela y el Camping del Abuelo, que eran matrimonios pero se separaron. El Camping de la Abuela es como el mejor y el del abuelo es como más o menos. Entonces habíamos quedado de encontrar el Camping de la Abuela y de repente me pasan a buscar, o sea, me suben a dedo, como una hora después, una pareja de suizos. Los 2 suizos venían ahí y empiezan a hablar y en inglés, pues yo no hablaba nada de inglés, pues entonces yo decía, oh, yes, y empecé a aburrir y me quedé dormido. Y yo le había dicho que iba a Pucao, pero ellos no me entendieron y de repente me desperté y estábamos súper lejos de Pucao, del Camping de la Abuela donde yo vivía. Entonces le digo, ¿pero dónde estamos? Y dice, que iban a ver las ballenas, le entendí yo. Y dije, no, la ballena era como al otro lado, sin nada que ver, como 200 kilómetros por el otro lado donde yo vivía. Entonces le dije que me dejaron ahí nomás y me bajé. Y me bajé en un lugar que se llama Rahue, donde hay un puente que se llama el Muelle de las Ánimas, porque es un puente que parece que termina como en la mitad del mar. En realidad es una ilusión óptica, está como en una colina, hay un puente y ahí se abre como el mar, bueno, es precioso. Ahí busquen fotos del Muelle de las Ánimas después de Rahue. Y entonces yo me estaba ahí solo y me fui a mirar ahí el muelle, a mirar el mar, esto tipo como 3 de la tarde, muerto de hambre, y el día estaba lindo y todo, y como habían como montañas y no había nadie, estaba yo completamente solo, empecé, bueno, de cabro chico nomás, pues empecé a gritar, ¡Eco! Así como para... Y así se escuchaba, así, más o menos, pero un poquito. ¡Eco! Y en eso estaba cuando de repente sentí una mano en la espalda. ¡Ay! Y me di vuelta y había una gringa, una turista, así como un poco más alta, como no sé, yo tenía 20 años y ella tenía unos 27, así como, dice, ay, perdón, te asusté. Y dije, no. Y lo que pasa es que yo grito así, ¡Eco! Estoy gritando. Entonces, bueno, se pone a conversar conmigo y me cuenta que andaba como media perdida, o sea, bueno, que estaba haciendo turismo, que estaba media perdida, y como que yo le gusté a la gringa, porque empieza, oye, ¿tú tienes polola? Y yo, sí, tengo, no te creo, ¿no? Y dice, bueno, aparte tú eres muy joven, ¿o no? Y yo digo, no, o sea, no, ella creía que yo tenía su edad, porque tenía la barba. Y yo digo, no, tengo 20 años, me dice, no te creo. Entonces la cuestión es que yo saqué el carnet para mostrarle, y le mostré que tenía 20 años. Y ahí me creyó, y de repente me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí, obvio. Me dice, mira, pasa que aquí tiene que venir un barquero que me viene a buscar para llevarme a un tour, pero no viene, y yo quiero gritar barquero, pero mi voz no es fuerte, puedes gritar tú, que gritas tan fuerte. Y yo así, dije, ya, espérate nomás, gringa. Entonces grité, ¿cómo grito? Así, barquero. Ok. Empecé, barquero. Escuchaba barquero. Yo me sentía súper tonto porque no sabía nada, el puro mar. Yo, barquero. Y de repente, de como una roca hacia atrás, aparece una barca chiquitita con un caballero con un gorro, bueno, estaba lejos con un gorro de lana, así, con un remo, súper serio, un chirote. Y yo de arriba le hago, acá, una gringa, ¿qué tour? Y el barquero así como que me mira, se acerca un poco porque está todo lejos igual. O sea, había que bajar y todo para encontrarse con él. Y me hace así, como que se enoja. Y sigue remando y se pierde atrás de otra roca y nunca más lo vi. Y yo empecé, barquero. Y en eso me doy vuelta y la gringa no está.
por ninguna parte. Y yo dije, chuta, se cayó. Pero no se podía haber caído porque era como, no sé cómo explicarlo, era como un cerro donde no había donde caerse. Y empezó, oye, gringa, gringa. Y ahí me asusté. Dije, chuta, o sea, como la gringa, y como estaba en eso cuando pasaron de vuelta los suizos. Porque habían ido a ver la ballena y volvieron y me tocaron la bocina, me dijeron si me queréis con ellos y me subió el tiro. Me fui, bueno, cuento corto, en la noche, no sé cómo, pero llegué a Cucao, al camping de la abuela, los reté al otro por dejarme tirado. Y esa fue la historia, pues, pero una semana después, más o menos, fuimos a un cementerio, o sea, a una isla, que se llama la isla Bucal, que uno puede llegar caminando, pero en la noche baja la marea y ahí se convierte en isla. Entonces es muy bonito porque es un cementerio que en el día está conectado con Kemchi, con el pueblo, pero en la noche se convierte en una isla. Entonces un escritor famoso chileno, Francisco Coloane, le llamaba la isla de las almas navegantes, porque en las noches eran como almas que navegaban. Bonito. Bueno, y ahí estábamos, y nosotros no sabíamos que en la noche caía el agua, entonces llegamos para allá, salió el agua, no podíamos volver, entonces armamos la carpa ahí. Y estábamos en eso cuando realmente llega el cuidador del cementerio y nos dice, oigan chiquillos, ustedes acá, y nos ponemos a conversar, chuta, que no sabíamos, no se preocupen, pero tengan cuidado, vayan hasta el cementerio, se les dan miedo a los muertos, se ríen, no. Bueno, y en eso estamos hablando cuando de repente nos cuenta que yo le conté que había estado en el Muelle del Ánima. Y me dice, bueno, ¿usted sabe por qué se llama el Muelle del Ánima? Le digo, no, yo vi un cartel que decía Muelle del Ánima. Y me dice, bueno, lo que pasa, me cuenta, que ahí se cree que cuando uno muere, el alma llega ahí y tiene que llamar al barquero para que lo venga a buscar. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué barquero? Sí, porque es un barquero que te lleva del lugar de los vivos al lugar de los muertos por el agua de la vida, que en este caso el mar de Chiloé. Y ya me empecé como a dar miedo. Y le digo, oiga, ¿sabe que? Le cuento, yo estaba allá y una gringa, no sé qué. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo era? No sé, decía, tal. Y me dice, ¿usted sabe que hay una historia con eso? Una gringa fue para allá y por hacerse la divertida llamó al barquero estando viva. Y el barquero vino y como vio que estaba viva, no se la llevó y fue un problema. Pero la gringa por hacerse la divertida y todo. Una semana después nos cuenta, se mató en un accidente de auto. Y está enterrada en este cementerio. Dale, oye, vamos así. Sí, pues está enterrada acá. No le creo. Y entonces, bueno, lo que pasa es que ahora la gringa que está muerta va y llama al barquero, pero el barquero no quiere venir. Porque como la engañó estando viva, el barquero dice, no, pues esta no la llamo. Entonces todo el mundo sabe que nunca hay que llamar al barquero, porque si uno lo llama y uno está vivo, después cuando uno esté muerto no lo va a querer venir a buscar. Yo me empiezo a poner blanco. Y mi hermano y mi pololo dicen, oye, ¿qué te pasa? Yo yo no le había contado nada, pues no, dice, pero entonces está enterrada acá la gringa. Sí, si quiere venir a ver. Y dije, ya tengo que ir porque si no me quedo con la duda toda la vida. Nos metemos ahí al cementerio y iba el viejo adelante como con el machete porque era todo un bosque. Llegamos al cementerio y por aquí, por acá, todo esto de noche. Sacan la linterna, ya por aquí, ya mira acá. Y claro, ahí había un nombre como, no era gringa, pero era como alemana, supongo. Salía como Freud, no sé qué. Pero lo que más me llamó la atención no fue el nombre, sino que había como un resplandor que salía de la tumba. Y cuando voy iluminando, yo me pongo blanco. Y mi polola me dice, Andrés, ¿qué hace tu carne acá? Y me pasa el carnet. Así que lo guardé en la billetera y al día siguiente nos fuimos. Y yo hasta el día de hoy me pregunto, el día que me muera, voy a llegar para allá y voy a tener que cambiar la U. No sé, porque si no el barquero no va a venir. Entonces de ahí saqué la historia del barquero. Bueno, esta ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. Es la primera vez. Bueno, tenemos un regalo para ti, para que nunca nos olvides de sí, como lo estás mirando desde acá. Oh, qué bonito. A ver. Para que lo puedas abrir. Mi carnet. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! El finado con las monedas en los ojos. ¡Qué buena!
Hoy está buenísimo. ¿Quién lo hizo? Hoy está excelente. Muchas gracias. Ahora, Gracias. la parte que más nos gusta, a servirnos el cóctel.